Señor les bendiga. Aquí estamos en la iglesia Getsemaní, Venezuela, contentos, alegres, felices, dándoles gracias al Señor siempre por todo lo que el Señor nos da. Shalom Alejem, Jamalé, Yeshua Hamashiach. La paz sea con ustedes en el nombre del Rey Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Salvador. Es el gozo que sentimos al saber de que somos salvos, que somos hijos del Altísimo. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque en su misericordia nos permite estar aquí una vez más compartiendo con ustedes el mensaje del Eterno, el mensaje de nuestro Salvador. En días pasados se celebró la Pascua cristiana, se prepara el pueblo de Israel para celebrar la Pascua, la muerte del Cordero. Ese Cordero que aparece en toda la Biblia, porque toda la Torá, toda la palabra del Señor, toda la Biblia está hecha para indicarnos y para hablarnos de el Mashiach, de el Mesías, del Cristo, de el Salvador. Toda, desde Bereshit hasta Revelaciones, nos habla de Jesucristo, de el Mashiach, de nuestro Salvador eterno. Este libro fue hecho para Él, como dice Yohanan, por Él y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Él creó el universo, Él hizo todas las cosas, Él, solo Él. Por eso es que este libro habla de Él. Y en el antiguo pacto está hecho de una manera didáctica, para que en cada página, en cada palabra, en cada letra lo veamos. Hoy gozamos de la presencia del Ruach HaKodesh, de la presencia del Espíritu Santo en cada persona, en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Y tenemos entonces el privilegio de recibir la iluminación y de ver cosas que en siglos pasados otros no pudieron ver. Aunque algunos tuvieron la iluminación y la revelación de parte del Señor, como el Rab Shaul, nuestro amado hermano Pablo, recibe la revelación del misterio, y él habla y dice que el antiguo pacto es el misterio de Dios, es el misterio del Señor, es como Dios en su misericordia nos revela ese misterio, esa palabra dada para nosotros hoy. De manera que hoy tenemos esa revelación maravillosa de la palabra del Señor. Es Jesús, el Cordero de Dios. Yohanan lo dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué Cordero? El Cordero que fue sacrificado para vestir a nuestros primeros padres, Adán y Javá. Un cordero fue sacrificado. No está allí por estar, por decirnos de dónde Dios sacó el vestido para Adán y Javá. No, está allí para ilustrarnos que un día el Cordero de Dios iba a ser sacrificado por nosotros. De allí en adelante, ese Cordero es mostrado en la Escritura, es sacrificado por otros siervos del Señor, como nuestro padre Abraham. Abraham vino, nos revela de una manera tan gráfica cómo la historia iba a ser desarrollada en la salvación.
el Señor eterno en su misericordia nos ha revelado este Cordero. Dice la palabra del Señor que nuestro padre Abraham tomó a su hijo Isaac y se lo llevó para ser sacrificado. Pero hay algo, entre otras cosas que aparecen allí, dice que llevaba a Abraham el fuego y Isaac llevaba el madero, la madera que va a servir de combustible, de leña. Pero dice la Biblia que llevaba el madero, y ese Cristo, ese Salvador, ese Mesías, llevaba el madero, y otras ilustraciones tan gráficas que aparecen en las Escrituras respecto a que Jesús, Yeshua, es el Cordero. Pero Yohanan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que ese Cordero no solamente iba a morir por el pueblo de Israel, por la nación hebrea, sino que iba a morir por el mundo. Es el plan eterno de Dios, salvar a la humanidad. Y el propósito, y he llegado a la santa conclusión de que el propósito de Dios con el pueblo de Israel, algunos rabinos, algunos hermanos no lo han entendido todavía, y por eso se confunden con algunas cosas. Pero la razón de la existencia del pueblo de Israel es el Mashiach, es la existencia del Mashiach, es la existencia del Mesías, es la existencia de Jesús, de Yeshua, nuestro Salvador. El Señor no iba a permitir que su Hijo eterno, el Salvador del mundo, naciera de padres idólatras, naciera de padres que no lo conocían, de un pueblo idólatra, de un pueblo blasfemo. Y es por eso que levanta un pueblo, para que en ese pueblo naciera el Hijo de Dios. Esa es la única razón de ser de la nación hebrea. No se confunda. Ahora, la palabra del Señor, para compartir con ustedes la palabra del Señor, vamos a leer lo que dice la Biblia. Y dice la palabra del Señor en Leví ben Alfeo, nuestro hermano Mateo, capítulo 27. El capítulo 27 de Leví ben Alfeo, nuestro Mateo. Capítulo 27, el versículo 45. Versículo 45. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó con gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre eterno, gracias por tu santa palabra. Gracias porque nos las has dejado para instruirnos, para capacitarnos, para darnos el conocimiento de nuestro eterno Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. No hay letra en la Torá, en la Biblia, de más. Cada palabra, cada letra está escrita con un propósito santo del Señor. El Señor en su misericordia nos ha permitido tener ese libro santo, y gracias al Señor, al santo pueblo de Israel, al amado pueblo de Israel, que Dios levantó unos hombres un poco tercos, tesudos, tremendos, rebeldes a veces, pero conservaron el libro, conservaron la letra, conservaron esto que para nosotros es ahora una bendición. La generación más bendecida en toda la historia de la humanidad es esta, de este tiempo, que tenemos la revelación más clara. Ahora se ilumina con la luz que es Yeshua. Él dijo: yo soy la luz del mundo, la luz que fue creada de primero al principio. Esa luz
nos ilumina ahora y entendemos. Lo que acabamos de leer es el momento que Yeshua está en el madero, está expiando los pecados de la humanidad, está sirviendo de cordero, porque ese era el propósito final de Dios con todo el Toledot antiguo, con toda la relación, el libro antiguo, con toda esa historia. Eso es lo que quería el Señor llegar, a ese punto, al punto en que su Hijo amado, que no, el pan sin levadura, ese masab sin levadura, puro, limpio, que ahora se sacrificaba por nosotros. Ahora está pendiendo de una cruz el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, no solo del pueblo de Israel. No es un corban de Israel nada más, es una ofrenda, un corban de toda la humanidad. Por eso es que si aceptas a Cristo te salva, si no lo aceptas estás perdido. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Sin mí nada podéis hacer. Lo dijo Yeshua. Ahora, si observamos la lectura del versículo 47, este pasú, dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Es interesante observar que la Pascua pesa lo que los judíos han celebrado por siglos y que los han mantenido como pueblo, y gracias al Señor por esa ceremonia, por esa fiesta, por ese acto. Israel existe. Israel sigue siendo Israel porque sigue celebrando ese acto de Pascua, de Pesaj, porque allí se nace Israel y allí Dios quiere hablarnos de la redención eterna. Lamentablemente algunos rabinos y algunos maestros, algunos jajamín, sabios, ¿verdad?, han interpretado esto para un nivel, porque sabemos que hay niveles de interpretación, y cuando entramos en el nivel más profundo tenemos que concluir, queramos o no, de que esta historia es diferente, este corban es distinto, esta ofrenda es diferente, este cordero es distinto. En el primer nivel de interpretación tal vez se le dice al pueblo de Israel, se dice en Pesaj, que esto significa la derrota de la idolatría, y que todo es por la idolatría y el final de la idolatría. Pero no, detrás de esto hay más profundidad. Pero si observamos la penúltima plaga en Egipto, la penúltima plaga, la plaga antes de la última, fue las tinieblas, la oscuridad. Hubo oscuridad durante un tiempo donde el pueblo de Israel también estaba en oscuridad, y es por eso que en Pesaj se prenden las velas, y las velitas simbolizan la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Pero el pueblo de Israel estuvo en oscuridad en Egipto, y antes de Pesaj, antes de sacrificar el cordero, estaban en oscuridad total. ¿Por qué? Porque eso significa que antes de Cristo se vivía en oscuridad. Por eso Yeshua, el maestro, dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la claridad. Antes de él hubo oscuridad, antes de Pesaj, antes del sacrificio del corban, antes de la ofrenda del cordero, hubo oscuridad, entiéndanlo. Y por eso dice que antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, hubo, dice la Biblia, oscuridad hasta la hora novena. ¿Cuál fue la plaga número 9? Son 10 plagas. La número 9 fue la oscuridad. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, en esa oscuridad, Jesús exclama:
Yeshua grita, dice con alta voz, y grita: Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Algunos se asombraron, no sabían lo que decían. Los soldados romanos no hablaban el hebreo, no hablaban el arameo, y por lo tanto no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús estaba clamando unas extrañas palabras, y por eso es que en esta hora quiero compartir con ustedes este mensaje sobre dos preguntas. Una: ¿por qué Jesús dijo estas palabras? Número dos, Dios, nuestro Padre, Elohim, el Eterno, se separó de Cristo, abandonó el Padre a Yeshua, lo abandonó, lo dejó. Esas son dos preguntas interesantes que surgen de estas palabras. Y el escritor las interpreta y dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces la pregunta es: ¿desamparó el Eterno a Yeshua en la cruz del Calvario? ¿Lo abandonó en las horas más terribles? ¿Lo abandonó en las horas más tremendas? ¿Lo abandonó en las horas cuando más lo necesitaba? Mi santa conclusión es que no, por algunas razones teológicas que no vamos a explicar ahora, y por unas razones elementales, no lo abandonó, porque nuestro Dios no nos abandona nunca. Aún en los momentos más terribles de nuestra vida, en la noche más oscura, en la oscuridad de las tinieblas, en la penúltima plaga de Egipto, cuando todo está oscuro, hay una luz eterna del sacrificio del Corban, de la ofrenda del Eterno, de Cristo que murió en la cruz del Calvario para nosotros, para darnos claridad, para darnos luz, para alumbrarnos el camino a la eternidad, el camino al cielo, el camino a la salvación. Entonces, esa es nuestra santa conclusión. Entonces, ¿por qué Yeshua clama y dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Lo desamparó? No. ¿Por qué Yeshua dice esa exclamación? Bueno, en primer lugar quiero decirle que los capítulos y versículos de nuestra Biblia, no estaban allí originalmente. Fueron colocados como en el 1200, 1100. Fueron colocados allí para una mejor lectura, para una mejor ubicación del texto bíblico, ¿no? Y el obispo de Canterbury trató de organizar esto en capítulos y versículos, y en el 1100, antes del 1100, estuvo por allí más o menos la fecha, donde se coloca, no pierda de vista ese detalle. Entonces, ¿por qué Jesús clama y dice: Eli, Eli, lama sabachthani? Padre, ¿por qué me has desamparado? El rabino Yeshua estaba citando un texto bíblico, un texto. Si hubiesen estado divididas ya en capítulos y versículos, yo creo que nuestro maestro solamente hubiera dicho Salmo 22:1 o Salmo 22, y habría citado un capítulo de la Escritura, una parte de la Biblia que fue escrita hacía muchos años, como 500 años antes de la muerte del Señor, mucho más. Estaba citando ese versículo, el Salmo 22, capítulo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Ese es el paso 1 del capítulo 22 de Salmos.
Y la palabra del Señor nos está diciendo que antes que Cristo muriera en la cruz, antes que Jesús exclamara en la cruz, esto estaba escrito. Lo que quiso decir Yeshua, no que el Padre lo estaba abandonando o que lo había abandonado o que lo estaba abandonando, no. Jesús está citando un salmo mesiánico, es decir, se estaba dando cumplimiento a algo escrito hacía muchos años atrás. David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo. Y este salmo es muy interesante porque tiene una parte que no ha sido traducida en nuestras Biblias y dice, este es un salmo de David, y dice Ayeleb Asahar. ¿Qué quiere decir eso? Esta otra parte, este agregado que no está traducido en nuestras Biblias, Ayeleb Asahar. Eso está añadido allí porque esta es la oración de Esther. La oración de Esther. Dice la historia que Esther, los que han leído el libro de Esther fue entregada en manos de los gentiles para salvar a su pueblo Israel. Y Esther tuvo que casarse con un rey perverso, con un rey pagano, con un sucio, borracho, pervertido. Y gracias al Señor que fue educada por su tío Mordejai y recibe una educación religiosa. Le hablaron de Dios y ella conocía al Dios del cielo, al Dios de Israel, al Dios que salva, pero tenía que casarse con el rey para poder salvar al pueblo de Israel que tenía sentencia de muerte. Y dice el comentario que ella esa noche tenía que desfilar por el pasillo con el rey, porque se estaba casando, iba a ser la reina, se estaba casando con un rey pagano y tuvo que caminar con él por un pasillo lleno de borrachos paganos, lleno de ídolos, de incienso quemado a los ídolos, y el humo de ese incienso subía. Y ella caminaba con el rey pagano, pero todo lo estaba haciendo para salvar a su pueblo. Y estaba siendo entregada en manos de los gentiles. Y por eso Esther, que su nombre significa estrella, luz, estrella, clama, recita este salmo. Y ella dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me estás entregando en manos de gentiles, me estás entregando en manos de estos idólatras. Y por eso se escribe Ayeleb Asahar, la estrella de la mañana. ¿Por qué? Porque ahora estaba entrando en tinieblas, en oscuridad, en manos de idólatras, en manos de gentiles. Y ella pudo exclamar esa misma oración, ese mismo salmo que escribe 400 años antes David Melech, y ella puede exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ella, Esther, la estrella, dice que Ayeleb Asahar es el lucero de la mañana, es la luz. Porque después de las tinieblas, después de la oscuridad, surge la luz. Por eso entonces que Jesús allá clama y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? La misma oración de Esther, el mismo Salmo 22, Jesús lo está citando. No está diciendo que el Padre lo desamparó, sino que está diciendo que hay un salmo, el Salmo 22, que habla de ese momento,
en que después de las tinieblas, dice que hubo tinieblas hasta la hora novena, la penúltima plaga de Egipto, viene entonces el Corban, la ofrenda, el sacrificio, ese cordero de Pesa es Yeshua, ese cordero de Pesa es Yeshua, quien estaba muriendo por la humanidad, estaba muriendo por el mundo. Y es por eso que clama el Señor: Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo que quiere decir que después de la tormenta, después de la oscuridad y de las tinieblas, el Señor está con nosotros. Aún allí dentro de esa oscuridad, Dios tiene una solución. Y la solución es la muerte de Yeshua en la cruz del Calvario, Ayelé Azahar, la estrella de la mañana. Yeshua es la claridad, Yeshua es la luz, así que Él nunca nos ha dejado. En estas horas oscuras de la humanidad, de incertidumbre, de peste, de muerte, de desfiles de féretros, de sepulcros comunes, en esta hora que parece oscura, brilla el lucero de la mañana, brilla Ayelé Azahar, brilla la estrella de la mañana, la luz de la humanidad. Por eso es que todos debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptar a Cristo, porque Él nunca nos ha dejado. En los momentos oscuros, Él está con nosotros. En los momentos de oscuridad, Él va a nuestro lado. Él nos acompaña, Él nos sigue. Él está allí a nuestro lado. Por eso es que el Señor clamó en este momento terrible, en este momento de oscuridad. El Señor clama. Y nosotros en esta hora te invitamos al judío, al celebrar Pesa, sepa que ese cordero, ese masá que vas a partir y vas a esconder una parte, ese masá escondido es Yeshua, que al final de la Pascua lo vas a conseguir, va a resucitar, va a resucitar de los muertos para darnos vida y vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que esta reflexión sea de interés para ti, sea de bendición para tu vida. Señor te bendiga. Shalom Aleichem.